a esta presentación. Quiero empezar además por agradecer a la librería Alberti la invitación, porque digamos, hay cosas que forman parte de la biografía ya, ¿no? De la egohistoria que dicen los franceses de cada uno. Yo recuerdo cuando murió su excelencia, yo tenía 14 para 15 años. Y entonces mi padre por aquella época era un lector asiduo y comprador todas las semanas de Cambio 16. Y recuerdo la referencia o la noticia a alguna visita hecha por algún grupo de furibundos lectores de la Capilla Rubio, en esta librería. Igual que otros, que los admiradores de ciertas obras de arte que también dejaron su huella en algunas galerías de aquella época, ¿no? ¿Eso qué parecía? Pertenecer ya a la noche de los tiempos, ¿no? Y a las batallitas de una generación, pues resulta que, bueno, pues vuelve a resurgir. Estamos como una especie como de la rueda del hámster, ¿no? La motivación de emprender la aventura de este libro no parte de un calentón, aunque digamos hay algo de ello. Es decir, uno es frecuentador de las redes sociales, no sé si esto se ha ido, ¿sí? Frecuentador de las redes sociales, en concreto de algunas de las más conflictivas, de las más broncosas, y no frecuento otras, quizá también por cuestión generacional, ¿no? Yo soy de la idea, parafraseando a Espartero, de que había que bombardear TikTok cada 50 minutos. Pero bueno, digamos que Twitter también tiene su aquel, ¿no? Y te das cuenta de cómo hay una mercancía averiada que además no es ni siquiera novedosa, ¿no? En tiempos el revisionismo estuvo encabezado por Pío Moa, pero Pío Moa al fin y al cabo plagiaba, escribía y daba al OCR para publicar libros de más de 100 páginas. Ahora con un Twitter de 140 o 240 caracteres te han colocado una mercancía averiada que vuelve a repetir las mismas estupideces, ¿no? Que en sus tiempos hablaban acerca de la dictadura. Eso sí, con mucho colorín, mucho efecto y mucho meme, ¿no? Pero al fin y al cabo la misma historia. ¿Cuál es el problema, digamos, que yo apreciaba en esto? Bueno, yo parto de la base de que, claro, este libro ha llegado en un momento en el que, como se suele decir, hay una ventana de oportunidad, o digamos, hay algo en el candelero, que son los estudios demoscópicos, las encuestas del CIS, las encuestas de varias agencias que se están publicando durante los últimos meses, fundamentalmente, que hablan de que 1 de cada 5 jóvenes menores de 25 años aprecia que la dictadura fue un régimen muy bonito y muy estupendo, que no le importaría vivir en algo así, y que la democracia es sumamente imperfecta y que por lo tanto se podría probar con otra cosa, como si optar por regímenes políticos fuese una cuestión de mercado. Si no me gusta la dictadura, pues luego volvemos a la democracia y no pasa nada. Bien, esa tendencia, ¿no? Que es preocupante, aunque yo siempre digamos que suelo guardar siempre un cierto resabio de optimismo. Vale, 1 de cada 5, quiere decir que 4 de cada 5 todavía no piensan que la dictadura sea un lugar apacible, y en cualquier caso, aunque siguiesen aumentando, que probablemente lo hará, porque tengo que decirles que la cota mínima de apego a un sistema dictatorial o totalitario o no democrático tocó fondo en torno al 15M en los años 2010-2011 con un 5% de adhesión, y desde entonces prácticamente se ha ido duplicando por décadas. Quizá a un ritmo no continuo, sino que se ha acelerado fundamentalmente a partir de un momento, que es la pandemia. Ya veo la pandemia y lo estoy intentando teorizar y estoy pensando para nuevos ensayos. La pandemia es un gozne, hemos entrado en otra era histórica, es decir, ya hemos dejado atrás la época contemporánea, el marco de referencias que teníamos del siglo XX ha desaparecido, ni siquiera el de la posguerra fría, ni siquiera el de los años hasta la Gran Depresión del 2008. Hemos entrado en una era de centrifugación de la historia, es decir, todo ha entrado como una especie de vórtice donde todo se acelera de una forma confusa, se precipita, se acumula. Y en esta situación en la que la generación actual de esos 25 años, 20, 25, menos de 30, ha nacido en lo que los historiadores franceses de la historia del tiempo presente llaman una era de catástrofes. Empezó con la Gran Depresión, siguió con los efectos visibles del cambio climático, continuó con la guerra de Ucrania, luego la guerra de Gaza y lo que pueda venir. Pues ante esa situación, más los efectos no resueltos de la depresión de 2008-2012,
que se manifiestan en los problemas que vemos, por ejemplo, acerca de la precariedad laboral, habitacional, etcétera, es decir, lo de que no se pueda satisfacer necesidades de un proyecto de vida satisfactorio, hace que esa capa juvenil, ante un presente que les disgusta, que no les ofrece las alternativas que ellos desearían, y un futuro que les desasosiega, vuelven su vista hacia atrás a un pasado que les cuentan que donde todo funcionaba y todo encajaba. Es decir, por lo tanto, existe, yo creo, esa tendencia, que es una tendencia que viene de una media y ya casi larga duración. Pero además larga duración todavía, que diría Brodel, es algo que yo he podido comprobar a lo largo de mi experiencia docente. Yo llevo ahora desde el 2013 en la universidad, en la Facultad de Educación, formando a futuros formadores, pero antes de eso, desde 1990, he sido profesor de secundaria 23 años. Y después de decirme un profesor de secundaria, digamos profesor probeta, porque he ido probando todas las leyes educativas de la democracia. La LOCSE, la LOE, la DOE, la OMCE, la LOMLOE y la de ahora, ya ni me acuerdo. Bien, pero fíjense, hay algo que digamos, a pesar de los giros y de los bandazos, ¿no? Y de la inestabilidad que eso ha procurado al sistema educativo durante tanto tiempo, hay algo que no ha cambiado, que ha sido invariable. Algo o algos. Uno, los episodios de la historia más reciente se acumulan en la parte última del temario y por lo tanto prácticamente nunca se ven. Es decir, yo hago siempre una encuesta a mis estudiantes de segundo de magisterio, por los años de empezar el curso. ¿Cuántos habéis visto el franquismo, la transición y la historia del tiempo actual en la secundaria obligatoria? No ya en el bachillerato, en el bachillerato ya filtra. En la secundaria obligatoria, que es por la que pasan todos. Bueno, pues te puedes encontrar, dependiendo de los años, un 70, un 75, un 65% de alumnado que no lo ha visto, no lo ha abordado. ¿Por qué? Explicaciones. El temario es muy denso, el horario es muy pequeño, es muy reducido. Mis profes dijeron que eran temas controvertidos. Que todavía no había pasado tiempo suficiente. Hombre, el año que viene se cumplirán 90 años de la Guerra Civil. No sé. Yo siempre digo lo mismo. Cuando yo nací en el 61, el año de acontecimiento de la edificación del muro de Berlín, hacía 63 años que se habían perdido Cuba y Filipinas y nadie dijo que no hubiese que hablar de ello en el aula. Vale, incluso hasta se hicieron películas. Bien, por lo tanto, esa es una de las cuestiones. Es decir, hay un superficial, cuando no insuficiente y abiertamente insuficiente conocimiento de la historia más reciente. Eso a lo que conduce es que cuando los canales informales de instrucción pública o de educación fracasan, el vacío lo colma las redes informales. Entonces, alguien te lo va a enseñar. Si no te lo enseña la escuela, no te preocupes que alguien te lo va a enseñar. ¿Y quién te lo enseña? Te lo enseña Academia Play, te lo enseña el Chopcast, te lo enseña su puñetero padre. Es decir, pero generalmente gente formada, acreditada, con senior de investigación, con varias tesis doctorales y doctorados en Harvard. Es decir, nada. ¿Cuál es el problema, por lo tanto? Sí, pero que lo hacen atractivo, es decir, y llenan ese hueco. La curiosidad existe. A mí una cosa que me cuentan siempre es, no lo vimos, pero nos hubiese gustado mucho verlo. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que quizás pues haya que hacer, o haya que darle una vuelta a cómo se estructura el programa educativo. En la última reforma se hizo algo histórico. Miren, la historia contemporánea empezaba en la LOCSE con la Revolución Francesa y hasta nuestros días. Claro, como en el siglo XX y en los últimos años no ha ocurrido nada, ¿verdad? Total. Y la historia no se ha cerrado porque no tiene clausura. Es la única época de la historia que no se clausura. Todo el mundo sabe. La historia medieval empieza con la caída de Roma y termina con el descubrimiento de América. ¿Vale? Pero esta que empieza con la Bastilla y acaba ¿cuándo? No acaba. Entonces, claro, eso hace que al final cerca, yo he calculado, de 9 millones de estudiantes hayan salido de las aulas desde finales del siglo pasado hasta ahora sin haber visto este periodo. Es decir, claro, este periodo que además es en el que la sociedad actual hunde sus raíces sobre las que opera. No estamos hablando de Atapuerca, ¿no? Yo sí recuerdo que en tiempos la prueba de selectiva de bachillerato en la Comunidad de Madrid era desde el hombre de Atapuerca hasta los gobiernos de José María Aznar, por la redundancia. Hace un periodo larguísimo en el que había que, además, bueno, pues acelerar para llegar al final. Y además, bueno, siempre te daban, la verdad, la alternativa de no te preocupes que siempre que haya un tema o un comentario de texto del siglo XIX, que eso es seguro y ahí no te va a discutir nadie. La historia, ahora la LOMLOE
ha dedicado el curso de Historia Contemporánea de España, de Historia Contemporánea, perdón, a la historia contemporánea, es decir, la de básicamente el siglo XX. Pero, y ahí es donde empiezan a introducirse los peros, que cuando empezamos con pero empezamos mal. Ocurren cosas como que los libros de texto no han traspuesto todavía los avances de la historiografía de los últimos 30 o 40 años. Es decir, se pueden haber dejado las pestañas en los archivos, Julia Aróstegui, Ángel Viñas, Alberto Restapia, es decir, todo el conglomerado de historiadores ya veteranos que han trabajado sobre esta época y han renovado los paradigmas explicativos de esta época, ¿no? Que cuando tú llegas al tema de la España del siglo XX te encuentras con un tema que es la crisis de España desde 1898 a la Guerra Civil. Un tema. Porque es lo mismo, la República y la Guerra Civil van siempre del mismo tema. Lectura. La República tenía que terminar necesariamente la Guerra Civil. Sí, que estaban quemando conventos, ¿qué iba a pasar? Claro, y el siguiente tema es el franquismo y la transición. Es decir, el franquismo llevaba en su seno los gérmenes de la transición democrática. Las clases medias que con el 600 y las suecas llevaron a la sociedad una apertura que necesariamente terminaba ahí. Yo no he visto ningún libro en el cual haya un tema que sea la guerra civil y el franquismo. Y al fin y al cabo el franquismo fue el Estado 18 de julio desde el comienzo y hasta el final. No ocurre por ejemplo con la Segunda Guerra Mundial. La crisis de los años de la democracia de los años 30 se estudian en sí mismas. Y luego la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y luego la posguerra y la reconstrucción. A nadie se le ocurre decir necesariamente la crisis de los años 30 arrastraba a la Guerra Mundial. Es decir, porque estamos haciendo lecturas a posteriori, estamos haciendo teleología. Bien, por lo tanto, con todo esto, además, por si fuera poco, en los últimos años han irrumpido en la escuela actores que no están en la dinámica del aula, pero que inciden sobre ella. Que son básicamente las familias y la administración educativa a través de la inspección. Y además, digamos que los dos interactúan coordinándose. En las comunidades donde hay el llamado PIN parental, donde un padre o una madre puede decir que a su niño le estás adoctrinando porque le estás explicando que el franquismo fue una dictadura, de momento y todavía no se nos ha ocurrido protestar al profesor de física porque les explique que, de biología, porque les explique la teoría de la evolución, porque ellos son creacionistas, démosles tiempo. Y sin embargo los de historia tienen que soportar siempre esta especie de mancha, ¿no?, de sospecha permanente de que tú se explicas que estás adoctrinando. Cuando está en el currículum. Está en el currículum, habría que contemplarlo porque está en el currículum. Claro, ¿qué ocurre? Que la heroicidad no es exigible y hay una parte del profesorado que se puede ver tentado de decir, mira, yo me busco líos, ¿vale? La única dictadura segura que es la de Primo de Rivera. A esa la llamo dictadura y vamos, encima me quedo de ancho, ¿no? Pero luego ya, ¿qué ocurre? Ha habido materiales o libros de texto durante estos últimos años que llamaban a la dictadura la era de Franco, como el del Jurásico. Larga, lenta, carnívora, ¿no? Pero bueno, sí, pero tiene un nombre eso en cuanto al régimen político. Bien, bueno, otro elemento más. Es tan largo el franquismo que hay que partirlo por algún lado. ¿Y cómo se le parte? Se le parte por un criterio meramente económico, la autarquía y el desarrollismo. ¡Pum! 1959 el plan de estabilización, de ahí para allá, de para acá, pues eso, el 600, el turismo, Benidorm, las suecas, la ley de presa de Fraga, jajaja, jijiji, y antes sí la autarquía y tal y cual, pero bueno, y la represión, y la violencia, y la conculcación de todos y cada uno de los derechos humanos contemplados en la Carta de Naciones Unidas, de principio a fin, no hay divisoria, no hubo un momento en que se dijera no vamos a matar, no vamos a penalizar, no vamos a meter en la cárcel a alguien. En el año 73 se mete en la cárcel, se condena a 20 años de prisión a un grupo de individuos que han tenido la tentación de crear un sindicato en el proceso Minuto. Es decir, hay 20 años no se le mete ni a alguien que atropella a propósito a una persona en un paso de cebra y de marcha atrás y marcha adelante 3 veces para pasarle por encima, porque habrá algún atenuante. Bien, pues ante esta situación pensé que había que hacer algo. Y ese algo es escribir un texto que fuese un poco más atractivo, un poco menos pesado de leer, un poco más dirigido a más gente, ¿no? Con un carácter más divulgativo, porque al final, como ha dicho Ferran, mi editor, sí, tienes libros, ¿no? Pero al final los académicos los leemos entre nosotros, ¿no? Nos ponemos a parir y tal, en circuitos cerrados, y al final nos leemos nosotros y la NECA, ¿no?, que es la que nos evalúa para la promoción académica, punto.
yo quería que hubiese algo más, que fuese un poquito, llegase más allá, ¿no? Y entonces es cuando bueno, pues pensé en esta idea de coger algunos de esos bulos que circulan, no se puede con todos, daría para varios tomos, sino coger aquellos que, digamos, desmontan al personaje del dictador y caracterizan de una forma bastante más fidedigna a su régimen, ¿no? Yo digo que el franquismo es una ecuación que se define por franquismo es igual a mediocridad más crueldad multiplicado por corrupción. Y son los tres elementos fundamentales del régimen. La mediocridad dio origen a la clase política más mediocre de la historia de nuestro país en época contemporánea, algunos de cuyos herederos seguimos padeciendo hoy en día. Fue posible gracias a la poda salvaje de todo aquello que supuso el regeneracionismo, la institución libre de enseñanza y la escuela laica republicana, que todo aquello se machacó y quedó ahorillado para siempre jamás. Yo me imagino una clase política actual que hubiese sido el fruto de 3 generaciones creadas, educadas en la institución libre de enseñanza. No dirían atonopate ni cosas por el estilo, ¿verdad? Y luego, pero claro, eso fue posible gracias a la infinita crueldad. Violencia de origen, violencia programada. Hay que acabar de una vez por todas con aquello de la guerra fratricida y la violencia ciega. No, la violencia estaba programada de antemano para conseguir el efecto más demoledor posible, que se mantuvo hasta el final. Ese baño de sangre primigenio fue la complicidad que mantuvo a todos los que formaban la coalición del régimen, falangistas, monárquicos, católicos, ocultistas, etcétera, unidos ante la posibilidad de que si se daba la vuelta les exigiesen responsabilidades por lo que habían amparado, ¿no? Y luego la corrupción, esa corrupción que era el lubricante del sistema, desde el extraperlo, las licencias de importación y exportación, Matesa, el REACE, es decir, todo aquello que supuso más la acumulación del capital y del capital familiar por parte de la familia Franco. Bueno, pues para intentar demoler eso y para hacerlo llegar a gente de un círculo más amplio que el de la mera academia, pues pensé también que había que darle un toque un poco más punky, ¿no? Y entonces yo pensé que para esto, para ilustrar un libro así, pues no hacía falta la elegancia de Boccaccio, sino que hacía falta las pinturas negras de Goya, ¿no? Y entonces recurrí al maestro, que yo creo que ha acreditado suficientemente el dominio de una categoría, ¿no? que define al pensamiento racional español, que es el rancio, ¿no? La ranciedad, y que la ha caricaturizado con mano maestra, ¿no? Y en cuanto me puse en contacto con él, la verdad es que obtuve una respuesta realmente generosísima por su parte, y bueno, ya nos pusimos a darle pedales a la bicicleta, y al final fuimos no un tándem, sino junto con Ferran, pues la verdad es que nos lo pasamos muy bien haciendo el libro, ¿no? Y bueno, pues digamos, esto es un poco el resumen de situación, ¿no? El contexto que explica el surgimiento del libro, ¿no? Al final, bueno, miren, hay en los estudios acerca del Holocausto, ¿no? Que es un tema que también siempre me ha interesado mucho, se han establecido 3 categorías de actores en el proceso, que fueron, evidentemente, las víctimas, que fueron quienes padecieron aquello, los victimarios, que fueron los que llevaron a cabo el proceso de la segregación y las ejecuciones, que no eran tantos como se pensaba, eran muy activos, pero no eran tantos, y sobre todo el de los observadores pasivos, es decir, aquellos que vieron lo que ocurría y no hicieron nada por evitarlo, ¿no? Yo creo que es muy difícil que le vayamos a cambiar la forma de pensar o de percibir la realidad a alguien que ya esté muy aquilatadamente convencido de que el régimen de Franco fue una Disneylandia patriótica, pero en la medida de lo posible este libro va dirigido a esa categoría de observadores pasivos, porque yo creo que en la medida en que hagamos dudar a alguno de ellos, o algunos, mejor que a algunos solo, ya habremos conseguido una parte de los objetivos que nos hemos propuesto. Así que bueno, agradecer a Pedro, hola, que está por ahí en la distancia, y agradecerle también a Ramón, que también en cuanto le solicité su participación, también se mostró generosamente muy dispuesto a ello. Ramón, que además no nos conocíamos, le virtualizo hoy, ¿no? Sí que tenemos amistades en común. A él se refiere nuestro común amigo Moriche como analista político senior, ¿no? El día que me lleve a mí a su podcast tendrá que ver si soy musquetense o solutrense. Sí. Entonces, bueno, agradeceros infinitamente a todos la participación, y bueno, y a ustedes por venir aquí a echar esta tarde con nosotros. Preguntas,
Pedro, voy a intentar acercar el micro al orificio correspondiente, que bien no sé cuál es, para que se te oiga. Explica también tú un poquito cómo te lió Fernando para esto y cómo te enfrentaste a la tarea de ilustrar un ensayo que no es algo que hubieses hecho antes y que siempre es un reto, supongo. Bueno, fue una cosa un poco de chiripa, porque me contactó a través de un privado de Twitter, o X ahora. No sé si me escucha bien, ¿se me escucha bien? Sí, más o menos, sí. Sí, más o menos, ¿me acerco más? No, tranquilo, yo creo que está bien. Vale. Pues eso, fue chiripa porque yo consulto los privados de Twitter como una vez cada 2 meses. Entonces, ese día tuvo suerte porque lo abrí y vi que tenía un montón y vi el mensaje de Fernando. Y entré enseguida. Yo dije, estoy entrísimo porque me apetecía cambiar un poco sobre todo de dejar de trabajar solo. Siempre soy un llanero solitario y me apetecía colaborar con otra persona. Pues desde los años 90 que yo no tenía una pareja artística. El tema casi que me da un poco... Lo siento mucho, no soy aquí el paladín de la historia, pero el tema me da un poco igual. Yo casi que habría aceptado cualquier, yo qué sé, una colección de jinetes burgundios de Escayola o cualquier tipo. Pero no, la verdad que sí que me he interesado desde siempre. Siempre he leído desde muy jovencillo, de los 20 años, libros sobre la represión, sobre todo en mi zona, en la zona del Levante, en Cartagena, que fue muy bestia. Estuvimos hasta el final, que hasta el último día pues, liado, por no decir en pleno baño de sangre, hasta el último día de la guerra. Y sí que me interesaba. Pero lo tiré un poquillo aparcado, no estoy muy actualizado. Lo que pasa que ahora, como hay este boom de lo rancio y de lo facha y de lo... Todo el mundo está puestísimo con opiniones para todo y sabe más que nadie. Y, ojo, pues voy a contribuir yo a esto y también, ¿por qué no? Porque yo no puedo tampoco, yo también me meto en esto. Y sobre todo porque Fernando es muy seductor en la palabra, es como José Luis Moreno. Es como Ortega Cano cuando se toma 2 o 3 copas de más, pero con un fondo intelectual maravilloso. Y lo vi claro, y yo percibí la buena vibración, sobre todo la ilusión que tenía, y eso se contagia. Digo, pues me apetece muchísimo. Y además me lo pusieron tan fácil, porque ha sido una labor comodísima para mí. Se amoldaban a mis plazos, a mis huecos temporales que tenía. Y ha sido una colaboración muy estrecha entre los tres, incluso Ferran. Hemos aportado los tres lo que hemos podido, sobre todo yo. Y aparte, bueno, la parte grande, yo sabía cuando me llaman ya sé lo que buscan. O sea, no buscan embellecer, sino buscan otra cosa. Yo tengo ese castigo que yo retrato el alma de las personas de una forma muy cruel y un poco agraciada. Y en este caso, pues no me ha resultado un esfuerzo titánico, porque ya me lo daban casi todo hecho. Incluso la portada, cuando me mandó una Juventud Galán que había visto la portada de su cría pequeña y le dijo, papá, mira, son monstruos. dice, efectivamente, son monstruos. Entonces no he tenido que exagerar mucho. Bueno, y tengo que decir que las ilustraciones me las indicaba donde quería que fuesen, y Fernando tiene un sentido del humor brutal, porque la mayoría de los chistes de las ocurrencias se le ocurrían a él. Yo las veía enseguida a la primera, ¿no? Normalmente cuando me pasan algún chiste hecho no lo veo claro, no, pero cuando hay un poco de talento detrás digo, joder, muy bien visto, aquí. Y alguna cosa he aportado yo también, aparte de lo gráfico, alguna chorrada se me ha ocurrido, pero vamos, tanto él como Ferran en los chats que teníamos, aportábamos un montón de tonterías que no lo veíamos claro. Yo sé que sí que tiene clara una cosa. Mi parte tiene que ser humor 100%, porque yo disfruto haciendo humor a pesar del tema. Y en este caso había algún que otro capítulo que se lo comenté a Fernando, digo, yo quiero seguir con la tónica porque el tema era el fusilamiento de Juan Grimao. Y claro, ¿cómo solventas eso? ¿Cómo ilustras ese momento tan cruel y tan desagradable? Pues Fernando
me llevó por el camino adecuado. Tuvo la brillante idea, bueno, no sé si habéis visto el libro, el editor en concreto. Salió un señor, el doctor, ¿cómo se llamaba? Vicente Sentido Montagut. Exacto, Sentido Montagut, exactamente. Que había hecho unas declaraciones muy surrealistas sobre el uso del hula hoop como un instrumento lúdico pernicioso para la salud, no sé qué rollo, que vamos a hacer esto como que está el hombre concursando en un certamen de hula hoop o algo así, entonces dibujé al señor con la bata de médico, el hula hoop, sangre por algunas partes y tal, salimos un poco de esa franja que no me apetecía para nada pisar. En cualquier caso, la portada yo tenía clarísimo que tenía que ser, ahí tenía que echar el resto porque las portadas son un poco la carta de visita y el anzuelo y el gancho de la zanahoria para que te fijes en el libro. Y no sé, yo intenté dar lo mejor de mí, en este caso lo peor, y lo peor. El elenco es una selección también de Fernando y Ferran. Queríamos hacer una parodia de la última cena, entre comillas, de Viridiana de Buñuel. ¿Vale? La mesa donde están los pobres y hacen ese tipo de sacrilegio de la última cena de Jesús y bueno, y el conjunto y la selección de los personajes fue muy divertida y muy pintoresca, muy colorida, porque tenemos desde un Brian Astray que parece un poco Mr. Potato, con el hombre de cultivo en 1000 batallas que ha perdido la mitad de sus partes en los campos de batalla de medio de África, en fin. Y la Collares, por supuesto, Pilar Primo de Rivera con ese uniforme. Tiene que salir un uniforme en la falange porque es muy bonito, muy espectacular. Es el sueño de todo el que pinta maquetas. Con ese azul, ese rojo, ese yugo con las flechas en el pecho. Y el siempre dicharachero Manuel Fraga, que es una persona bamboleante, muy bueno como personaje de portada. En fin, yo quedé muy satisfecho y lo mejor de todo es que ha sido tan divertido hacer el libro que yo así como a la chita callando, como creo que era la cosa, digo, yo estoy disponible para una segunda parte o otra cosa o lo que se tercie, porque ha sido un trabajo muy, muy divertido y muy agradecido, la verdad. Muchas gracias, Pedro. Bueno, aplauso, no, por favor, para hizo un trabajazo y la verdad es que sí que ha sido muy, muy divertido. Y ahora le paso la palabra y micro por aquí tenemos a Ramón para que porte y haga preguntas a Fernando. Luego, si queréis, abrimos turnos de preguntas y quien quiera preguntar a Fernando o aquí a Pedro, el doctor no, que tenemos en la pantalla, pues lo hacemos. Gracias. Bueno, nada, pues buenas tardes, perdón, me estoy poniendo alto por momentos, me va avanzando, así que igual acabo hablando como fijo, perdonadme. Bueno, yo lo primero es que el libro ya ha surtido efecto en un joven que es mi hijo, que ayer lo vio, tiene 7 años, y me dice, esto de que, porque hay uno de los temas que presentáis es Franco no era racista, y me dice, esto es irónico, ¿no? Digo, vale, vamos bien. Algo está funcionando en el libro. Yo creo que el libro está muy bien. Y creo que el libro está muy bien por varias razones. No me quiero extender mucho, pero creo que el libro está muy bien por varias razones. Una, porque para que hoy haya un Vito Quiles, hace 20 años tuvo que haber un Pío Moa. Es decir, siempre, para que haya una reivindicación popular de un fenómeno político, primero tiene que haber una teorización, por burda, chabacana y mentirosa que sea. Pero primero tiene que haber una teorización. Segundo, porque en política el concepto de verdad no juega la liga de la política. La verdad no es un concepto político, es un concepto ético. Para que las verdades triunfen en política hay que pelearlas. No vale que una cosa sea verdad para que políticamente triunfe. No vale que algo represente un bien por sí mismo para que políticamente triunfe. Hay que pelearlo. Y tengo la impresión de que quienes hoy reivindican el franquismo como un horizonte de sucesos posibles a futuro, han hecho en los últimos años mucho más trabajo intelectual que nosotros. Mucho más. Hay mucho más material de su lado que del nuestro. Hay mucha más banalización del fascismo y del franquismo que recuperación de una historiografía rigurosa que explique a la gente joven y a la no tan joven qué fue el franquismo. Tercero, porque yo creo que la política
es presente continuo, pero el pasado le impacta todo el tiempo. Es decir, si hoy estamos hablando de franquismo tanto otra vez en España, no es porque a la generación que viene le haga falta revisar el pasado, sino porque necesita construir un futuro. Es decir, son una generación que se está volviendo hacia Dios, se está volviendo hacia el pasado, está revisando la historia. Es una generación, creo, caracterizada, entre otras cosas, por la decepción de época. Yo esto lo digo con culpa, ¿eh? No me quito ni un gramo de responsabilidad en lo que tiene que ver con mi generación política y mi generación de dirigentes políticos. Creo que hay una generación de chavales y de chavalas que se acercan a la política desde la decepción. Y lo que les puede hacer a ese 20 o 25% de chavales atractiva la idea de un régimen que no sea democrático no es la fascinación por el pasado, esos son muy pocos. Los que se fascinan por el pasado franquista son muy pocos, sino la decepción con el presente. La decepción con el régimen político presente, la decepción con su capacidad para dar soluciones, pero también la decepción con su capacidad para generar e imaginar horizontes de futuro. Vivimos en una época en la que no somos capaces de proyectar hacia el futuro nada más que el apocalipsis. La única proyección de futuro que tienen los chavales jóvenes, o la que tienen de forma más insistente, no es la superación del orden de cosas actual por uno mejor, sino todo catarsis apocalípticas, escenarios... es decir, los escenarios posapocalípticos forman parte de su vida y de su aproximación a la cultura todo el tiempo, y la atracción por esos escenarios tiene que ver con un orden de cosas real, actual, que no les satisface lo más mínimo y que tampoco les permite pensar en grandes ideas y en grandes proyectos de futuro. No hay una democracia por venir mejor que la que hay, del socialismo ni hablamos, no hay horizontes de transformación y por tanto emerge por un lado la nostalgia, pero por otro lado la frustración y la rabia. Cuarto, creo que además hay una cierta frustración también con lo que queda del antifranquismo, y en esto quiero ser muy respetuoso, porque creo que las sociedades se construyen sobre la lucha de las generaciones anteriores, y para mí la generación antifranquista es la generación a la que le debemos la democracia, su lucha es la lucha a la que le debemos los derechos y la sociedad, o todo lo bueno de la sociedad en la que nosotros hemos crecido, pero creo que la generación de la transición se elaboró a sí misma y elaboró el relato de quién había sido y de qué había hecho con una arrogancia que genera rechazo, y que genera rechazo en generaciones posteriores. Y ya no quedan franquistas, lo que quedan son antifranquistas, y los antifranquistas que quedan son, por ejemplo, Felipe González, y eso genera rechazo en los chavales, eso genera rechazo en los chavales y en mí, eso genera rechazo. Por tanto, también hay que tener cuidado con cómo ha envejecido no tanto la lucha antifranquista, sino lo que pasó después, porque la generación política que luchó contra Franco hizo política después durante décadas, y se convirtió una parte de ella en dirigencia política durante décadas. Por tanto, necesitaremos también narrar y recuperar la memoria de aquellos que fueron antifranquistas y luego no fueron élites políticas. Simplemente fueron antifranquistas y luego siguieron siendo gente de izquierdas cada vez más frustrada y cada vez más amargada con este orden de cosas. Pero había una forma de ser de izquierdas que no era la de la reconversión industrial del Partido Socialista, la fascinación por la Unión Europea y la privatización de las empresas públicas, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y para que todo eso genere un relato popular de combate político cotidiano, tiene que haber un sustrato intelectual. Y este libro a mí me parece que es muy interesante, porque además es un libro que está escrito a bocajarro. O sea, cada capítulo desmiente lo que tú llamas un bulo, pero que puede ser también considerado un mito. Uno de los elementos, digamos, popularizados de qué cosa fue el franquismo y por qué esto no estuvo tan mal. Y le da respuesta de una forma sistemática y de una forma ordenada. Y a mí me ha parecido que es un material muy sugerente y muy pensado para dar la batalla política, y yo eso lo celebro. Y por último, las naciones, las comunidades políticas necesitan, para configurarse a futuro, contarse quiénes han sido. Contarse quiénes han sido, ¿no?
la narración que hacen, pero todas las naciones, los Estados Unidos a través del cine, todas las naciones lo hacen todo el rato, se cuentan todo el tiempo cuál ha sido su historia y periódicamente revisan los episodios más importantes de su historia, y si uno ve cómo son esas narrativas culturales, cómo son las novelas, cómo son las películas y cómo evolucionan, de repente le van incorporando a esos elementos del pasado rasgos nuevos, y hay revisión. Yo que sé, el musical de Los Miserables que se hizo hace 10 años no tiene nada que ver con el musical de Broadway de los años 70. Es diferente, ¿no? No es el mismo Gavroche, no hace las mismas cosas. ¿Por qué? Porque lo que estás contando cuando narras la historia de tu comunidad política una vez y otra es qué elementos del pasado rescatas para decir quién quieres ser. Lo relevante no es tanto disputar quiénes fuimos, sino quiénes somos y qué es lo que pervive de lo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos en lo que nosotros queremos hacer para el futuro. Por eso este tipo de relato hoy está en disputa, porque en realidad está en disputa qué sociedad vamos a ser. Lo que está en disputa, la disputa real hoy, no es la pelea con Vox y la pelea con la extrema derecha, no es definir cuánto de malo fue el franquismo. La pelea con ellos es definir qué capacidad tenemos nosotros para poner encima de la mesa un modelo de sociedad alternativo y atractivo al que ellos proponen, dando por hecho lo que ellos ya están dando por hecho, y es que el orden de cosas actual está en declive y por tanto tiene que emerger elementos de transformación que no tienen por qué ser elementos de transformación revolucionaria, elementos de transformación. Ya veremos hasta dónde llegan, ya veremos cuándo, ¿no? O sea, de generaciones que se iban a comer el mundo y luego pactaron cosas muy pequeñitas, algo sabemos ya. Pero siempre hay un impulso de cambio que negocia con la realidad y con el orden de cosas actual. Y en eso estamos, en cuál es ese impulso de cambio. Y la iniciativa la llevan ellos. Y la iniciativa la llevan ellos porque han sentado las bases. Bueno, primero porque nosotros hemos fracasado en la década pasada. Y segundo porque han sentado las bases de decir con claridad a la sociedad que este orden de cosas no vale. Y eso es un ejercicio que nosotros todavía no hemos hecho. Nosotros todavía no hemos sido capaces de decir, este orden de cosas está fracasando. No le puedes contar a una generación que está todo bien cuando tienen que acceder a la vivienda por 1.500 euros al mes y ganan 1.800. Eso no se lo puedes contar a nadie. Y sin embargo, a veces no se está trasladando con rotundidad esa especie de anhelo de cambio. Por todo eso, y al final me he extendido más en la introducción de lo que quería, por todo eso a mí me parece que el libro es muy oportuno, es muy pertinente y además eso está narrado a bocajarro, desmontando de una forma muy como muy clara y muy poco, no se anda por las ramas. Es un libro muy académico, es un libro de historiografía, pero no se anda por las ramas. Desmonta como punto por punto y de forma muy franca todos esos tópicos, y yo creo que por eso hay que darle la enhorabuena a los autores. Y yo tenía que hacer preguntas, perdón, porque entre que estoy malo y tenía ganas de decir esto, no las estoy haciendo. La primera es esa, la primera es, ¿cómo creéis? O sea, la primera es si creéis que este libro sirve para disputar el relato sobre el franquismo, o si realmente lo que sirve es para disputar cómo leemos el pasado para disputar el futuro. Bien, sí, estoy completamente de acuerdo, y además te digo, no es un libro que sirva para disputar el presente y el futuro desde su aparición, sino que es el resultado de una reflexión que llevo ya, sobre la que llevo trabajando, incluso en la práctica además, durante décadas, ¿no? Hay, y enlazando con lo que tú has dicho, uno de los problemas es que en la narrativa, ¿no?, de nuestra historia del siglo XX, se consolidaron una serie de vicios, son vicios de interpretación, que la democracia luego no ha erradicado, no ha removido, ¿no? Es decir, la historia de la República es una historia en la cual es una especie de periodo de anarquía de masas que se mueven por instintos. Y claro, lógicamente llega al instinto máximo, que es el instinto de muerte, con la guerra, ¿no? Yo llevaba a leer interpretaciones de, bueno, es que la guerra además, claro, estalló en verano hace calor, los instintos criminales se disparan, la violencia ciega, las venganzas personales y tal, bueno. Pero a partir de ese momento, esas masas desaparecen. Durante el franquismo prácticamente todo es política institucional, muy de cúpula, ¿no? Y el éxito de la narrativa
del franquismo aplicada al posfranquismo, sobre todo a partir de lo que decía Morán, ¿no? De la exitosísima campaña de los 25 años de paz, ¿no? Que nos convenció de que la guerra fue una guerra entre hermanos y que más nos valía no remover mucho las cosas, no fuéramos a padecer otra vez las mismas consecuencias. La narrativa de la transición es una narrativa de pacto de élites. Es decir, no hay historia desde abajo. Es una de las cuestiones que a mí, desde que aparecí por mi instituto de Fuenlabrada ya por el año 92, empezamos a trabajar. Vamos a ver por qué Fuenlabrada, población que había experimentado un boom de migración interior, de gente que procedía de Extremadura, de Andalucía, de La Mancha, etcétera, ¿no? Que llegó allí cuando nada existía y tuvieron que pelear por la canalización del agua, por los transportes, los autobuses, las escuelas y los centros médicos, porque esa gente no podía contar su historia, ¿no? Y entonces hicimos un proyecto de revista que trabajamos en el instituto, en el cual los chavales y las chicas preguntaban, hacían encuestas de historia oral a sus familiares, ¿no? Y salieron cosas estupendas, ¿no? Que además te daban la idea de que efectivamente el proceso de cambio que se dio en España fue fundamentalmente un proceso en el cual mucha gente tuvo mucho que decir y mucho que pelear, ¿no? Porque claro, cuando tú aceptas que el régimen en el que vives es el resultado del pacto entre una élite benevolente que se pone de acuerdo con otra élite opositora dispuesta a ceder en lo que haya que ceder, al final resulta que llegas a la conclusión de que, bueno, si en un momento determinado esto no funciona, ¿por qué otro pacto entre élites no nos puede llevar a otra cosa distinta? Y ya veremos cómo sale, y si sale mal, otro pacto de élites nos volverá otra vez al punto de partida, ¿no? Esa narrativa superestructural, muy a la antigua usanza de la vieja historia, ¿no? Ha envenenado la enseñanza de la historia durante prácticamente todo el periodo democrático, ¿no? Y luego hay otra cosa que también, en la que sí que quiero hacer incidencia, ¿no? Cuando hablamos de ese 20% de uno que de cada 5 jóvenes que apoyarían un sistema dictatorial, debemos ser conscientes de que el retrato robot es el de un tío, es decir, un tipo, un varón, ¿no? Generalmente que actúa así, además de forma reactiva frente al avance de las conquistas de la ola feminista, generalmente con una formación bastante deficiente y además normalmente, por lo menos hasta ahora, circunscrito a áreas periurbanas o digamos secundarias, ¿no? Quiere decir esto que, en cierta medida, Ramón, que todos, cada generación tendrá que asumir sus responsabilidades, pero hay una cuestión que yo creo que la vuestra ha hecho bien. Es decir, yo creo que el feminismo ha hecho un buen trabajo, porque es sintomático que ese apoyo por opciones autoritarias y no democráticas sea mayoritario entre hombres y no lo sea al mismo tiempo entre las mujeres de su misma corte generacional, ¿no? Eso indica que, por lo tanto, es verdad, hay mucho trabajo que hacer y es disputar. Hay que disputar, no nos podemos, digamos, teñir a lamentarnos, ¿no? Porque al final, de tanto lamentarnos, nos podemos encontrar todos en el campo de concentración lamentándonos mucho, ¿no? Que es lo que suele ocurrir según las experiencias históricas previas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, es un libro de disputa, digamos, es la cristalización de una tendencia a disputar el relato de la historia en el aula, que viene ya, en mi caso, de hace ya bastante tiempo, y que pretende seguir siendo una herramienta de disputa de cara al presente y al futuro. Pedro, ¿quieres añadir alguna cosa? Se me ha ocurrido que soy la mejor metáfora de un editor, que es ponerse en cuclillas para darle voz al autor. Eso me parece una buena metáfora. Sí, por favor. No, ¿qué voy a aportar a lo que dice Fernando? Yo simplemente estoy aquí para darle echar un poquito de azúcar a ese café, ¿no? Porque aquí se lo están bebiendo con cantimplora, macho. Y hay que hacer algo porque tiene que haber, no sé, con motivo del 50 aniversario del fallecimiento de aquí del caudillísimo, tiene que haber publicaciones, material, o sea, para reventar y para sepultar a media España. Entonces hay que hacer algo de que entre de alguna manera un poquito con suavidad y con humor. Y yo pienso que está la cosa muy tensa, ¿verdad, amigos? Y amigas, está la cosa demasiado tensa. Y también que ese arma sea simple, porque según veo el discurso de la gente de extrema derecha es muy certero, muy simplificado, son píldoras muy asimilables. Ella se digiere y te las comes sin pensar y dices, ostras, esto te lo compro yo, pero con los ojos cerrados. Y nosotros tenemos que simplificar también un poco. No se puede estar ahí en la columna de marfil diciendo cosas súper profundas y súper enrevesadas, con subordinaciones, con
una cosa que a la mayoría le hace desconectar enseguida. Y tiene que ser entretenido y no aburrido, porque hasta los telediarios son entretenimiento. Ya da igual que sean una maquinaria para inculcar el mensaje o para atacar a un sector de las fuerzas políticas. Es que tiene que ser espectáculo también un poquito. Y si no hay show, aunque sea de esta clase, aunque sea frívolo, si me apuráis, yo creo que no hay mucho que hacer. Para eso estamos aquí los payasos, ¿no? Cuando la cosa se pone un poco espesa, pues nada, el director de pista pega un grito de latigazo y salimos los bufones, ¿no? Y acaparamos la atención un poquito, ¿no? Esa es mi función aquí. O sea que hay que reírse un poco, ¿no? O sea, no voy a ir dándole un palo en la espalda a todo el mundo. Ríete, coño, que está muy serio, pero casi que así, ¿no? Es que la cosa está muy grave, pero muy gravedad en todo. No, hay que... Claro que sí. Otra preguntita. Bueno, gracias. Yo tengo la sensación de que otra de las razones por las que el libro es pertinente tiene que ver con que durante muchos años en España, que son los años en los que los ciudadanos le otorgan más legitimidad a la democracia, y la democracia crecientemente tiene cada vez más legitimidad, en la carrera de política nos explicaban un estudio que se hizo a principios de los años 80 en todos los países de la Unión Europea para explicar los conceptos de legitimidad difusa y de legitimidad de ejercicio. España era el país que más legitimidad le otorgaba a su régimen político de toda la Unión Europea, lógicamente porque se había refundado en un tiempo más reciente, pero también porque se venía de la dictadura y también porque la operación política y la narrativa política sobre la transición fue exitosa. Eso hizo, a mi juicio, que la izquierda se pudiera permitir durante mucho tiempo esta cosa de yo no discuto con fascistas. El que se sienta a discutir con un fascista que está siendo cómplice con los fascistas no se discute, ¿no? Que es una posición de desprecio moral e intelectual que tiene que partir de una victoria. Y la victoria es que el franquismo era lo aberrante. No formaba parte de la conversación pública porque sencillamente ser franquista era aberrante. Si eras un franquista eras un friki y eras un individuo que no tenía nada que decir y no tenía por qué tener voz pública. Esto ya no es así, ¿verdad? No, es decir, efectivamente, a veces precisamente yo creo que lo hemos hablado en algunas de esas tenidas que teníamos Pedro, Ferran y yo, ¿no? Antes había un personaje en cada pueblo que cumplía la función de ser el payaso de las bofetadas, y normalmente lo que hacía era rehuir la presencia pública por aquello de que no lo tirasen al pilón y sobre todo no le, digamos, hiciesen la vida imposible, sobre todo en las fiestas patronales, ¿no? Pero sin embargo a ese personaje, ¿no? Le han dado un ordenador, se ha abierto una cuenta de una red social, se ha colocado un seudónimo, dice las mismas payasadas, pero ahora es una fuente de autoridad, ¿no? Y ahora tiene likes y por lo tanto se puede convertir en alguien respetable, ¿no? Y efectivamente el problema durante mucho tiempo, por ejemplo, tú has citado antes el caso de Pío Moa, ¿no? Pío Moa es un individuo que surge de un estado de necesidad, ¿no? Que es durante el mandato del primer gobierno de Zapatero, cuando se promulga la primera ley de memoria histórica, como se llama en aquel momento, hay un rearme por parte de la derecha que necesita oponerse a aquello, ¿no? Y lo hace de momento de manera atropellada, ¿no? Al principio, ¿no? Que es, pues recurrir a este tipo de personaje. No voy a decir inclasificable, vamos a ver, su trayectoria yo la he definido en uno de mis libros, es un delator, perteneció a un grupúsculo de extrema izquierda, la OMLE, Organización Marxista-Leninista de España, está en el núcleo inicial de lo que luego sería el TCR y el Grapo, pero él luego se pone al servicio de la policía a cambio de unas retribuciones que detalla, además el que fue el último director general de seguridad del régimen hasta la caída de Carlos de Navarro. Y este tipo, pues con ese pedigrí de haber sido en su momento, digamos, supuesta astilla de la misma manera, empieza a dar luz todas esas inclasificables producciones de los mitos, ¿no? Los mitos de la guerra civil, los mitos de la república, los mitos de los mitos. ¿Cuál es la primera reacción, o cuál fue la reacción durante mucho tiempo de la academia? No discutir con él. Entonces, claro, el tipo... en un momento determinado, José María Aznar dijo, ¿qué libro te llevas a esas vacaciones? Son los mitos de la guerra civil de Pío Moa. Entonces, claro, ya sabe que eso era una proyección hacia un público que probablemente a lo mejor no lo iba a leer, ¿no? Aparte es un tipo que es ilegible, ¿no?
Pero evidentemente repetía la cámara de eco, ¿no? Porque claro, el oligopolio de los sistemas, de los medios de comunicación de la derecha funciona como una cámara de eco, ¿no? Bueno, pues no se discutía con él, y como no se discutía con él, el tío seguía publicando y seguía vendiendo cada vez más libros y seguía estando en la lista de los libros más vendidos y seguía estando en los anaqueles de las Facebook, ¿no? Entonces, claro, eso se agotó en un momento determinado. Él lo que hacía era repetir los viejos mantras de los historiadores franquistas de toda la puñetera vida, de la época de la cruzada, y eso se quedó un poco, ¿no? Y entonces vino la siguiente jornada. La siguiente jornada ya estaba formada por historiadores de la academia, con los protocolos de la academia, por lo tanto, que había que empezar a fajarse con ellos en términos de disputa académica, ¿no? Que son los Fernando del Rey, de esta gente los del pucherazo del 36, la violencia, ¿cómo era había uno que era las palabras como puños y cosas por el estilo, ¿no? Hicieron un libro que se llama Palabras como manos en alto, sino palabras como puños, ¿no? Para la violencia argumental en el periodo republicano que presagia la guerra civil. Bueno, pues durante tiempo también costó que la academia entrase en controversia con ella. Bueno, son marginales, tienen un público, son para el CEU. Sí, claro, pero fueron extendiendo la mancha, ¿no? Y al final llegaron a cooptar a uno de los hispanistas de la viejo santoral de hispanistas anglosajones de los años 60, Stanley Payne, que es a sus 90 años, pues hoy en día es el santón del revisionismo historiográfico, ¿no? Bien, mientras tanto, esas ideas, fuerza, esa narrativa que ellos iban largando, se iba incorporando al lenguaje de sentido común y al lenguaje público, ¿no? Entonces, tú coges por ejemplo, el famoso del pucherazo, coges 3 o 4 mesas electorales, dices que se han sacado votos y se han metido para otros, se nota que ha habido que anular porque además hubo una segunda vuelta, etcétera, etcétera, lo llamas a eso pucherazo y generalizas y toda la elección del Frente Popular fue un pucherazo, ¿vale? Y claro, es decir, porque lo que ocurre con ese tipo de argumentaciones es que son pequeñas píldoras, semillas que al final van fructificando y pasa como con los 100 millones de muertos del comunismo, del libro negro. Al final yo ya la última que leo va por 150, debe ser la inflación. La última son 150 millones de muertos del comunismo. Bueno, claro, es decir, otro libro, por cierto, que digamos en un contexto más amplio pasó algo similar, es decir, no hubo refutación por parte de la historiografía académica francesa, en principio, que era la más cercana, pues bueno, pues germinó, creció, fructificó y dio resultado, ¿no? Y al final ahora, gente que no ha leído eso ni lo va a leer jamás, gente que nunca leyó a Pío Moa, gente que no va a leer ni a Ricardo Villa, ni a Fernando del Rey Reguillo, etcétera, etcétera, pues repite como mantras el pucherazo del 36. Ahora ya van por la ilegitimidad del 14 de abril del 31, de las elecciones municipales del 12 de abril, ¿no? Bueno, pues ahí estamos. Y como eso, además, repito, no esa disputa no ha calado en los materiales escolares, que al fin y al cabo son los únicos libros que mucha gente va a tener que leer a lo largo de su vida, pues nos encontramos en que hoy en día narrativamente, digamos, les hemos cedido el terreno. Como dije antes, los libros de historiografía seria, vamos a llamarle así, nos los leemos entre 500, pero ellos pues han logrado... No me arruines. Bueno, es una forma de hablar, salvo los de pasado y presente que tienen un público mucho más amplio, ¿no? Pero digamos, porque sí que somos, digamos, decía aquel, una inmensa minoría, ¿no? Con el conjunto de la sociedad, ¿no? Y sin embargo ellos logran que permee su mensaje, ¿no? Pasividad, no proactividad, el rehuir, superioridad moral, también es cierto, ¿no? Aquello de nosotros somos intelectualmente superiores, bueno, pues al final nos van a dar estacazos hasta en el cielo de la boca por esa superioridad que conservaremos, pero que no nos servirá para mucho. No sé cómo vamos, no está Rosa. ¿Quieres hacer una pregunta más o abrimos turno? Porque son las 8, yo creo que podemos abrir un poco el debate. No te queda ninguno en el 5 minutos, Ferran, 5 minutos. Pues hago perfecto. Pues a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, por favor? Si estáis timoratos, empiezo yo. Yo tengo. Yo también tengo, ¿eh? O sea, que si no tenéis, tenemos nosotros. Pero, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Sí? Venga, va.
Bueno, muchas gracias por el libro. Me gustó mucho. Yo como extranjero sueco que vive aquí intento entender más del país en el que vivo, en su historia. Para mí el capítulo, el último capítulo es el más interesante. Refleja un poco el debate aquí también, creo que. ¿Qué hacemos con esto? Yo me recuerdo de mi escuela en Suecia hace muchos años. Este miedo de hablar de la historia reciente no es único por España, creo. Es algo que existe en formas diferentes en diferentes países. Es una mezcla de intereses del régimen, intereses económicos, miedo, vergüenza, un poco de todo. Hay esperanza, o tienes un poco de esperanza, que podéis, que pueden los españoles hacer para que entra esta discusión en las escuelas. Sí, para buscar la verdad o las verdades en algunos casos, pero que después la historia sirve como un lugar donde con estas verdades o esta verdad se puede construir algo nuevo, se puede escuchar, encontrar las experiencias tan divisivas de otras personas. Gracias. Sí, vamos a ver. Hay que guardar siempre, como decía Gramsci, ¿no? El optimismo de la voluntad es lo último que se pierde. Parafraseando. Vamos a ver, hay muchos docentes y muchas docentes que están haciendo cosas. Yo me contentaría con que se las dejasen hacer. Es decir, que no interpusiesen obstáculos al desarrollo de iniciativas que se están llevando a cabo. Casi lo malo es que, digamos, lo hacemos en una estructura de guerrilla. Es decir, hay montones de iniciativas que no se han federado todavía como para contribuir a formar, digamos, un movimiento potente, ¿no? Pero hay muchos casos, ¿no? Por ejemplo, aquí solamente en la Comunidad de Madrid, recuerdo ahora mismo, en el Instituto de La Cabrera, que trabajan sobre memoria democrática, y en la memoria democrática del penal de Gustar Viejo, que fue un campo de prisioneros que construyeron con trabajo forzado la línea de ferrocarril de Somosierra, ¿no? Existe un instituto en una zona extremadamente rural, montañosa de Granada, en Iznayoz, Montes Orientales, donde hay un grupo hay unos profesores que han ofertado la optativa de memoria democrática. Se han matriculado la gran mayoría de los alumnos y están presentando sus iniciativas y sus resultados en congresos incluso de carácter nacional, ¿no? Hay gente en Murcia trabajando todos los años, generando un concurso sobre memoria histórica en el aula, en el que participan estudiantes de secundaria y de bachillerato, que es un pálido remedio del concurso nacional de la resistencia y la deportación en Francia, que yo en su momento contribuía a poner en marcha con ellos, ¿no? Y existen las iniciativas, ¿no? Y la gente que apuesta al final por seleccionar. Es decir, yo tengo el currículum y evidentemente me acuerdo que cuando yo estaba en secundaria tenía discusiones con algunos compañeros que decían: pero tú cómo puedes ir tan avanzado a estas alturas de curso si yo estoy todavía muy liado con el Folverein. Digo, ya no me importa leer una aduanera prusiana del siglo XIX. Sí, mis alumnos lo que tienen que saber es fundamentalmente sobre qué ha ocurrido en su país en los últimos 75 años, ¿no? Me contentaría con que no se pusiesen palos en las ruedas. Lo que pasa es que no es fácil. No es fácil. Yo he puesto al principio ejemplos de dos tipos de actores, ¿no? Las familias y administración, que en la medida en que pueden ponen palos en las ruedas. Me sabe mal, pero voy a poner mi caso, ¿no? Nosotros en mi instituto de Fuenlabrada formamos un grupo que se llamaba Entre Siglos XX-XXI, precisamente porque estábamos educando a las primeras generaciones que hicieron el tránsito entre los dos siglos, ¿no? Y publicábamos una revista. Conseguimos una subvención del Ayuntamiento de Fuenlabrada que nos daba 1.200 euros al año para publicar 2 números de la revista de historia oral del instituto, que tenía un éxito impresionante, nos dio un renombre fuera, los chavales lo disfrutaban. La verdad es que dio muy buenos resultados, sacamos 11 números, ¿no? 1.200 euros, ¿vale? El último año, que antes de yo me
cogí un sabático para terminar mi tesis doctoral, que luego me permitió pasar a la universidad, ¿no? Pero todavía estuve un año de vuelta después de ese año, ¿no? Ese año en que yo no estuve, el director del centro aprovechó para cerrar la subvención a la revista y permutarla por una subvención de 300 euros para la huerta escolar. O sea, perdió 900 euros de subvención, pero eso sí, ganó que ya no le generaba problemas ante la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Eso fue, bueno, si miran, por ejemplo, buscan en la hemeroteca del país mi nombre, y Esperanza Aguirre anula un curso de memoria histórica, soy yo, en 2007, ¿de acuerdo? Es decir, dimos un curso en primer curso de rudimentos de historia oral en el aula para trabajar estos temas, para hacer otro tipo de historia. Nosotros no tenemos laboratorio, no tenemos obra de informática, no tenemos gimnasio, pero nuestras familias están ahí y una grabadora, nadie, todo el mundo la tiene, ¿no? Bueno, pues nada, el segundo año no lo prohibieron. ¿Por qué? Porque el mismo día que empezaba. ¿Por qué? Pues porque sus contenidos eran reiterativos. Los de informática no, cambian todos los años. Y los de inglés ni le digo. Pero estos eran reiterativos. El último, es decir, ahora, intervención de... Eso fue la intervención, digamos, de la administración educativa. Intervención de padres. El Instituto Stein Ayoz, que le acabo de citar, ¿no? Hace unos días mantengo un contacto fluido con el profesor responsable de la experiencia, ¿no? Y me manda una fotografía de una autorización firmada por un padre para ir a visitar el barranco de Biznar. Van con los alumnos, son de allí de Granada, van a ver el barranco de Biznar, lugar donde reposan los restos de García Lorca, donde estén, y los de mucha gente más, ¿no? Y entonces el padre, con letras, o sí, con una caligrafía cuidada, se ve que el tipo no es un cualquiera, le pone, mire usted, voy a autorizar a mi hijo para que acuda a esta actividad porque creo que tiene que tener información acerca de todo lo que ocurrió en aquel periodo histórico. Cuando ya dice lo de todo, ya vi venir lo que viene a partir del siguiente punto, ¿no? Ahora bien, me gustaría que también tuviera una perspectiva desde el otro lado y que, a ser posible, esta visita se complementase con la visita a alguna de las miles de checas que hubo en la provincia. En Granada. Un Erasmus en Paracuello. Sí. No, pero es que en Granada no hubo, la sublevación se aplastó en 3 días y no hubo reacción, la reacción suficiente como para montar una puñetera checa. Pero claro, y terminaba, postdata. Voy a pedir cita con la tutora para que me explique exactamente qué hacen ustedes en esta asignatura. Bueno, este hombre, lógicamente, me dije, digo, mira, vamos a ver, ¿cuál es el currículum de la LOE? ¿Están los contenidos de historia contemporánea? Sí. 2. ¿Cuáles son los contenidos del currículum de la Junta de Andalucía? ¿Están los contenidos de historia contemporánea? Sí. ¿Cuál es la programación de tu departamento del instituto? ¿Están estos contenidos? Sí. Pues le dices que se vaya a esparragar y que hable con el inspector. ¿Ya está? Porque claro, es que si no te defiendes, al final te comen. Claro. Punto débil, el que este señor, porque es un señor ya digamos muy bragado, pero puede ocurrir que den con alguien que... ¿Y yo qué necesidad tengo de meterme en esto? ¿Y qué necesidad tengo yo que vengan los padres a darme por saco? ¿Y qué necesidad tengo yo que el inspector me pida a lo mejor toda la programación y 10.000 documentos de los que hay que rellenar hoy en día que me faltan? ¿Para qué, digamos, me voy a significar, como decían antiguamente nuestros abuelos? Y entonces no lo hace. Entonces yo ya le digo, o sea, sí soy optimista en el sentido de que hay posibilidades, el currículum lo faculta, hay gente con iniciativa, y lo único que les pido es que por favor les sepa hacer. Que dejen hacer, vamos. Gracias. Yo creo que ya vamos a tener que cerrar. Voy a añadir una cosita porque es una anécdota que creo que no le he explicado ni a Pedro ni a Fernando. Recibí un correo de un lector que se había comprado Francofax y me pregunta, oiga, tengo una pregunta, yo tengo 88 años, ¿quién es el rubio de la portada? ¿No? Entonces le expliqué quién era la señora esta, no sabía. Y entonces me explicó la historia, que creo que también es un poco la respuesta a tu pregunta. Este señor de 88 años había oído a su nieto decir, hombre, es que lo de Franco tampoco estaba tan mal y tampoco se vivía tan mal en aquella época. Y él, que además su padre había sufrido la represión durante la guerra, lo había pasado muy mal, y él también durante el franquismo, estaba totalmente destruido. Y había decidido comprar el libro para leerlo junto con su nieto y poder discutir sobre eso. Yo creo que además de todo lo que se puede hacer a nivel educativo y desde las estructuras, luego está el trabajo personal de cada uno, que es hablar y discutir con otras generaciones, porque yo creo que por mucho que cambie el mundo y
las expectativas de los jóvenes sean distintos, a un padre, a un abuelo se le escucha. Luego estarás de acuerdo con él o no, pero se le escucha. Y eso es interesante. Pues ya está. Muchas gracias. Y Pedro. Para la próxima te compro un gato y así lo acaricia el rey Omar, ¿sabes? Gracias. Eso.